La paz del Señor. Bendiciones abundantes para todos. En esta sección vamos a compartir un tema muy importante, con un mensaje importantísimo, valiosísimo, el cual es la Eucaristía. Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué enseña la Iglesia? Y cómo a veces hay dudas de parte de nuestros hermanos separados e incluso de hermanos católicos poco instruidos. Hoy dejaremos claro con fundamentos bíblicos sobre la verdad, sabiendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que también hay una cita a mí que me gusta mucho que dice 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues hoy, gracias a la palabra de Dios, vamos a dejar bien claro este tema que es muy interesante, que a veces es controversial, pero que hoy quedaremos conociendo la verdad como lo dice la palabra de Dios. Sabiendo de que la Eucaristía, pues el origen viene de la palabra griega eucharisti, significa acción de gracia. Y muchos preguntan, ¿y en qué parte de la Biblia se encuentra la palabra Eucaristía? Pues es cuando Jesús dice que da gracias. Eso significa acción de gracias. Eucaristía es acción de gracias. A veces se le llama Eucaristía solo a la hostia y preguntan, ¿y qué es hostia? Hostia significa víctima, y Jesús en el Evangelio de San Juan lo dice, lo repite, lo remarca, insiste sobre este mensaje, que Él es el pan caído del cielo. Interesante. Vamos a hacer como un proceso entre cómo lo anuncia, lo ejecuta, y en la Biblia encontramos ya como la primera comunidad obedece y hace aquella frase que Jesús dice: hagan esto en memoria mía. Entonces, para compartir el Evangelio según San Juan, sabemos que San Juan es el discípulo amado, el discípulo joven, aquel discípulo que cuando andaba con Jesús hasta les puso el apodo de Boanerges, que significa hijo del trueno. En ese momento Juan no escribía. Ya cuando tenía ya mayor de edad, San Juan escribe todo esto con mucha sabiduría. Y no vamos a leer todo, pero vamos a compartir versículos muy importantes, todo el Evangelio del capítulo 6 de San Juan, la Eucaristía, la fracción del pan, el pan caído del cielo. Es bien importante. Luego vemos cómo en los otros evangelios se narra la última cena, donde Él lo instituye. Y luego ya en 1 Corintios 11:23 vemos cómo ya las comunidades lo están haciendo. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Seguimos leyendo, el mensaje es maravilloso, pero hay un momento muy interesante cuando dicen algunos, los judíos murmuraban, ¿por qué Jesús había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo? Y decían, conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Entonces empezaban a dudar, como hoy, especialmente nuestros hermanos cristianos evangélicos, dudan de la Eucaristía y afirman que aquí Jesús habla simbólicamente. Y lo que voy a decir ya es cuestión mía. Yo me preguntaba, ¿y por qué ellos no aceptan esto? Y me respondía yo y decía, porque si ellos creen en la Eucaristía, se van a parecer
parecer más a nosotros, y entonces ¿cuál sería la diferencia? Si creen en Jesús, si creen en la vida eterna, si creen que no hay que pecar, si creen que Jesús es el Salvador, que nos va a resucitar, pero no creen en la Eucaristía como está enseñado aquí. Entonces como que se resiste, y es en base a esto. Pregunta: ¿ustedes creen que el diablo quiere que nos salvemos? Pues no. Entonces, como Jesús aquí dice, de que el que coma de su carne y bebe de su sangre, y lo resucitará para la vida eterna, pues está viendo de tal manera como retiene a muchos. Es una respuesta algo difícil, pero aquí está clarísimo. No es lo mismo decir simbólicamente que es. Y al seguir leyendo, Jesús vuelve a decir: yo soy. Oído atento. La frase yo soy es el nombre de Dios. Es Yahvé, significa yo soy. Entonces en ese momento Jesús está diciendo: yo soy Dios. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El pan que yo daré es mi carne. Por aquellos que dicen, porque estaban ahí, ¿cuál será? ¿Y cuál será? Porque aquí mismo, en el inicio del capítulo, es la multiplicación de los panes. Más de alguno dijo, ya va a multiplicar pan, pero Jesús decía, es mi carne. Unos se desconcertaron, otros murmuraban. Entonces, al seguir leyendo, hay un momento que dice: este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Dijo un buen grupo de gente creyente. Así pasa muchas veces con algunos hermanos poco entendidos en la fe, y como no creen mucho, se hacen de otras sectas, de otras religiones, porque el lenguaje no les parece tan cierto. Pero aquí viene lo interesante, dice: a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Muchos. Hoy en día pasa también. Dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12: ¿quieren marcharse también ustedes? Interesante. No les preguntó al grupo que se fue. A mí me llama mucho la atención. Me imagino yo que fuera una iglesia de esas protestantes donde el pastor dice algo y se le van muchos. A lo mejor gritaría: no, espérese, no fue así, negociémoslo. Jesús no le habló a los que se fueron, le habló a los que se quedaron. ¿Quieren marcharse también ustedes? Y hubo un silencio, y solo Pedro contestó: ¿y a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy nosotros repetimos lo mismo: ¿a quién iremos? Y cuando Jesús dice en San Mateo 28, en las últimas palabras, dice: yo estoy con ustedes hasta el fin de la historia. Esa es la Eucaristía. Porque de que Él viene en la segunda venida, pero Él está con nosotros, presente, porque así lo dice, lo repite, lo recalca, aunque le contradigan, no le crean, lo critiquen. Jesús no da negociación así, entonces no están entendiendo, esto es simbólico. No, vuelve a insistir y dice: mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida, verdad, no es símbolo. A mí me gusta un testimonio de un ex pastor pentecostal, Fernando Casanova, de Puerto Rico. Él confiesa que él se hizo católico en contra de su voluntad. Le vamos a poner ahí el enlace abajo en la descripción para que usted lo vea. Él narra ahí que él no creía en la Eucaristía y bíblicamente dijo que iba a demostrar que éramos idólatras. Y entre más leía, más se convencía de que la Iglesia Católica decía la verdad. Bonito, interesante. Y es cuando Jesús celebra la última cena, la famosa última cena, donde dice, lo narran todos los evangelios. Vamos a leer de San Lucas. Vamos a leer de San Lucas.
lo dice San Lucas. Dice que esa noche, tomó la copa y la repartió y le dijo: tomen y beban todo de él. Yo me imagino que si hubieran estado los apóstoles ahí, ¿verdad? Y viendo la copa, y tenía sabor a vino, se miraba como vino, olía como vino, y a lo mejor me imagino yo que le hacían vino. Pero si Jesús dice que es su sangre, es su sangre. Y después dice que también el pan, y dijo que esa es mi carne. Y si Jesús dice que es su carne, porque Jesús no miente y tiene el poder de hacer lo que dice. Pero interesante es cuando dice que será entregado por una muchedumbre. Y decía Fernando Casanova, eso se hizo realidad en la cruz. Allí se entregó por una muchedumbre, y lo que se entregó allí no era un símbolo, no era una imagen, era la carne y la sangre de Jesús. Ese versículo él lo marcó y dijo: tienen razón, Jesús lo anunció en San Juan y lo cumple. Hace la última cena en los otros evangelios, y estando en la cruz, lo que se ofreció por nosotros no fue un símbolo, fue su carne y su sangre. Ahora vamos a leer ya con obediencia como la comunidad en 1 Corintios 11, 23, como ya la nueva comunidad celebra la Eucaristía. 1 Corintios 11, 23 dice San Pablo: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Repite las mismas palabras de Jesús. Eso tiene que repetirse, porque Jesús dijo: hagan esto en memoria mía. Eso es ser obediente. Sigamos. Tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que lo beban, háganlo en memoria mía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí ya es San Pablo. San Pablo no conoció a Jesús como San Pedro y los demás apóstoles. A veces nos confundimos, pero San Pablo no. Y dice que recibió del Señor. ¿Cómo fue eso? Por la tradición. Los discípulos tuvieron discípulos. Es más, San Lucas y San Marcos tampoco son de los 12 apóstoles, pero son tan famosos que creemos que sí. Ellos son discípulos de Pablo y escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vemos, amados hermanos, de que bíblicamente está fundamentado. Y vamos a dejar claro algunos puntos. Eucaristía viene del griego eucharistía, que significa acción de gracia. Hostia significa víctima. ¿Y por qué tiene hechura de sol? Y ahí viene otra crítica de nuestros hermanos separados. Yo digo, algunos por falta de luz, otros por ignorancia, otros por soberbia, desobediencia. Que como tiene hechura de sol, adoramos al Dios Sol. Porque sí, todas las culturas han tenido a un Dios Sol, en diferentes culturas, en América, Egipto y todo eso. Y sí, adoramos al Dios Sol, al verdadero Sol. Eso está en San Lucas 1:78 y dice: porque nos visitará cual sol naciente que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en sombra de muerte. Claro, Jesús es el verdadero Dios Sol. Por lo tanto, tiene esa hechura de sol. Interesante. ¿Y de qué está hecho? De pan ácido, o sea, de trigo sin levadura. Recordando a
montón de testimonios